Mucha atención Colombia porque les traigo dos grandes noticias. La primera, Margarita Cabello, procuradora, se hunde. Falsedad en documento público, prevaricato, favoritismo político, malversación de fondos, corrupción y más, entre otros, son algunos de los delitos por los que hoy está llamada a responder la Procuradora General de la Nación, amiga del narcouribismo, del clan Char, y pues quien ha venido favoreciendo a muchos criminales y persiguiendo a todo lo que huela a izquierda en Colombia. Y segunda noticia, como lo estamos viendo en pantalla, también veremos cómo Angélica Monsalve, la fiscal de hierro, que fue por tantos años perseguida por la fiscalía del uribista Barbosa, cacheteó a la señora Vicky Dávila por utilizar el caos mediático mundial generado por la prensa tradicional internacional en torno a las elecciones de Venezuela. Y adivinen qué, la candidata presidencial del uribismo, la señora Vicky Dávila, utilizó ese tema de las elecciones en Venezuela para llamar a un golpe de Estado contra Gustavo Petro. Hágame el favor, no tienen cómo conectar temas para buscar lo de siempre, evitar, como lo dijo María Fernanda Cabal, que Gustavo Petro termine su mandato. Muchas personas no se lo están permitiendo, muchas personas le están respondiendo a Vicky Dávila que no sea oportunista, que deje de utilizar temas tan sensibles como lo que ocurre en Venezuela, en donde sí, muchos no estamos de acuerdo con lo que hace Nicolás Maduro, pero no por ello vamos a apoyar una candidatura de María Corina, que es de ultraderecha, que pertenece a la élite venezolana, a las familias tradicionales vendidas a los grandes poderes de Estados Unidos, quienes lo único que buscan es favorecer a la clase dirigente tradicional de cada uno de los países. Entonces, como suele ocurrir con las derechas en todo el mundo, cuando ellos no ganan democráticamente o cuando ellos no logran arreglar las elecciones para ganar en unas elecciones, en una contienda electoral, pues acuden a los golpes de Estado, a los golpes militares, a el asesinato de presidentes, todas las estrategias que ya vimos implementadas por Estados Unidos en Colombia y en el resto del mundo. A los de la derecha solo les gusta la democracia cuando ellos ganan o arreglan las elecciones para ganarlas. Entonces estas dos noticias las vamos a analizar hoy. Primero, la de Margarita Cabello. Esta nefasta señora está cada vez más hundida. Hoy conocemos un nuevo caso que la tiene en la cuerda floja y es el detrimento patrimonial de 40.000 millones que se gastó en supuestas remodelaciones, gente. No les bastó con comprar un edificio de 10.000 millones por 20.000 millones con un sobrecosto hoy de 10.000 millones, y esa plata está perdida. Dinero que usted y yo pagamos de nuestros impuestos. Hoy la señora Margarita Cabello, ya lo hemos visto, ha contratado por más de 48.000 millones de pesos a sus amigos políticos, familiares, gente del clan Char. Tiene funcionarios responsables de, de malversación de fondos, ¿sí? En todas las decisiones que ha tomado esta señora es de lo más descarado. También la señora reportó que compañías y asociados del hijo de la procuradora, se reportó que compañías y asociados del hijo de la procuradora general, al ingeniero Albero Mario Carrasco Cabello, han obtenido contratos millonarios de gobernaciones vinculadas a la familia Char, como la de Eduardo Verano, quien actualmente está repitiendo en la gobernación del Atlántico, y Elsa Noguera. La señora procuradora no siguió la investigación del caso de Salucop, limitándose a la sanción previa impuesta al expresidente de la entidad, Carlos Gustavo Palacino Antía, con una inhabilidad de 18 años. Según la senadora, desde entonces la entidad no ha tomado medidas para sancionar a otros involucrados. Estas denuncias también las hace la senadora la senadora Esmeralda Hernández, perdón. La otra señora, todo lo que está despotricando ahorita de Venezuela y todo el uribismo xenófobo que
odia a los venezolanos, que los discriminan, hoy están posando en sus redes sociales como grandes defensores del pueblo venezolano, cuando semanas antes seguían haciendo comentarios xenófobos, discriminatorios en contra de esta población, diciendo que ellos son los responsables de la criminalidad en Colombia, cuando los responsables es el mismo uribismo. Pero bueno, así funciona la hipocresía de la derecha en Colombia y en el mundo. En otro señalamiento, la senadora mencionó un contrato por más de 17.000 millones de pesos realizado sin licitación pública con una empresa donde la gobernación del Valle es accionista mayoritaria y generó costosas intermediaciones por los contribuyentes. Este tema que yo les comento de la contratación de 48.000 millones de pesos a amigos de clanes políticos mafiosos como el Clan Char, los hizo a dedo, gente. Ya creo que hemos sumado más de 100.000 millones de pesos y la prensa mediática tradicional callada y ensañada en el tema de Venezuela sin tener ni idea de las implicaciones de ese tema. O sea, comentan y titulan sin tener ni la más mínima idea. Su único propósito, hacer ver que la izquierda es el coco del mundo, cuando el sistema capitalista actual es el que pone bloqueos económicos, es el que sanciona, es el que hunde países en crisis económicas y después le echan la culpa a personajes que también son ineptos, como Maduro, que les ha dado excusas también para dar de qué hablar. Frente a dictaduras de derecha, Nayib Bukele, Milei, etcétera, no dice nada la prensa tradicional. Pero bueno, este video de Alfredo Mondragón ahonda en lo que hemos dicho y después vamos con el tema de los 40.000 millones de pesos que conocemos hoy, que la señora procuradora se gastó y que no sabemos cómo va a justificar todo ese tema. Plática que se perdió, usted, suya y mía, y obviamente la prensa tradicional no dice absolutamente nada. Entonces le invito a usted a compartir este video, a que reproduzca y reproduzca este video, que así es como se muestra a más personas. Empecemos con el video y después con el tema de las 40.000 millones. Hace unos días, la semana pasada, aquí en el Congreso de la República, ahí donde están ustedes, se sentó la procuradora Margarita Cabello. Mil gracias por haberme escuchado. A quien aproveché y le pregunté si iba a ser causa común, según sus facultades, para identificar cuáles eran los funcionarios públicos que habían facilitado el desfalco de los recursos públicos de la salud. Invitar a la Procuraduría como institución que se atreva a investigar responsabilidades de funcionarios públicos que han estado favoreciendo permanentemente el desvío de recursos de la salud. No prestó atención la procuradora Margarita Cabello a la solicitud que le hacía formalmente un congresista de la República aquí en este espacio. Pero cuando le escribió el representante de Keralty, inmediatamente actuó. Keralty inmediatamente habla, recibe resonancia de las instituciones del Estado. Y de una se fue a hacer visitas a la Superintendencia de Salud y a pedirle cuenta al superintendente por qué había intervenido Keralty. Pero la procuradora Margarita Cabello, cuando se le dice aquí en el Congreso de la República que utilice sus facultades para tratar de acompañar la defensa de las instituciones del Estado y particularmente la defensa de los recursos para proteger la vida de los colombianos, los recursos de la salud, ahí sí no presta atención. Ahí está, una vez más la procuradora favoreciendo intereses económicos que son los que la ponen ahí en estos cargos. Estos personajes los colocan ahí los grandes grupos económicos para que los favorezcan, para que sancionen a toda aquella persona que se oponga a sus intereses económicos. Y como hoy el pacto histórico, Gustavo Petro, tienen una política que va encaminada a favorecer a la gente, a los derechos más que a los negocios, por eso es que la procuradora viene con sus sanciones, con sus suspensiones a congresistas de izquierda y la derecha, con toda su corrupción y escándalos que sacamos cada 2 días, cada 3 días en este canal, pues absolutamente callada y favoreciendo. Entonces, ¿qué pasó con el tema de las remodelaciones? Para 2025, año que termine su periodo, la Procuradora General de la Nación habrá gastado más de esa suma en remodelaciones y compra de mobiliario, triplicando así el gasto de los 6 años anteriores.
más del triple de cuanto se gastó en el mismo rubro en la última década. Antes de la licitación actual, la Procuraduría firmó 3 contratos por 24.000 millones para el mantenimiento de sedes, uno por 6.111 millones de pesos en julio de 2021, otro por 6.499 millones de pesos en septiembre de 2022, otro de marzo de 2023 por 11.000 millones de pesos, y la cuenta sigue, gente. Alguien que haga la sumatoria de todas las cifras que hemos dado, yo creo que da más de 100.000 millones de pesos, platica que el uribismo sigue parrandeándose, sigue gozándose, y la prensa tradicional calladita, 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 calladita. Entonces, esto hay que difundirlo, gente. Esa prensa no lo va a hacer, como lo veremos en este trino de Vicky Dávila. El uribismo desde ya está haciendo campaña, desde que Gustavo Petro se eligió está haciendo campaña, difundiendo mentiras, evitando temas de corrupción de la derecha, como la de Margarita Cabello, como la de grandes personajes que brillan no por sus cualidades, sino por su esfuerzo en favorecer al narcotráfico, a los criminales, como lo fue Francisco Barbosa, Marta Mancera, Iván Duque, que perpetuó esos 20 años de dictadura del uribismo acá, y hoy están ensañada esa derecha en decir que es que la dictadura es de Venezuela, otra vez que es que con Petro ya el discurso no es que nos vamos a volver como Venezuela, sino que en 2026 Petro se va a perpetuar en el poder. Entonces ya comprobamos que las cifras económicas que hoy tenemos son mejores que las que tenía el uribismo. Eso no dice tampoco nada la prensa tradicional. Entonces se les cayó el discurso de que nos íbamos a convertir en otra Venezuela, y ahora cambian el discurso. Y la señora Vicky Dávila dice esto: colombianos, despierten, no podemos esperar hasta el 2026 para que nos pase lo mismo que a Venezuela. Tenemos que empezar a actuar, pero ya. Se requiere organización, claridad y unión. De nada nos va a servir la solidaridad en otros en Twitter. El destino es nuestro y tenemos que hacernos responsables. A diferencia de algunos políticos oportunistas, lo vengo diciendo desde el día 1. La señora que se proyecta como candidata, como mascota del uribismo, como candidata presidencial a seguir las nefastas políticas de seguridad democrática, de masacres de gente pobre, de campesinado, de indígenas, de personas afro, de poblaciones vulnerables, pues utiliza el tema de Venezuela, como todos los políticos que no tienen el mínimo de popularidad como para dar opiniones decentes, sino que tienen que hacer oportunismo de estos temas para ganar un poco de brillo político, porque de lo contrario sus interacciones en redes sociales estarían muertas. Entonces Angélica Monsalve le responde: la pendenciera portándose al estilo de Nicolás Maduro. Ella irresponsablemente hace un llamado a la sublevación del pueblo en contra de un presidente elegido en democracia. Está haciendo, entre otras cosas, un llamado a dar un golpe de estado a Gustavo Petro solo porque Nicolás Maduro ganó las elecciones. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué relación tiene eso? La única relación que yo encuentro entre el actual gobierno y el gobierno de Nicolás Maduro es que, a diferencia de Iván Duque, Gustavo Petro abrió la frontera terrestre con Venezuela, permitiendo que millones de personas pudieran volver a Venezuela, millones de personas pudieran restablecer sus relaciones con sus familias, pudiesen tener un trabajo en Venezuela, porque muchas personas de Colombia trabajaban en Venezuela y de Venezuela trabajaban en Colombia, reactivando la economía y el comercio en esa frontera. Entonces esa es la única relación que encuentro yo, no la de esta señora diciendo que Colombia va a hacer un golpe de estado en contra de Gustavo Petro. Hágame el favor, esta señora, el nivel de delirio como para conectar esas dos ideas. Ella mandando a sus acólitos a que no esperen la próxima contienda electoral para cambiar de presidente. Lo que les digo, cuando Duque ganó con un fraude electoral, la derecha y la prensa mediática nacional e internacional calladita. Y ahora que gana Nicolás Maduro, posiblemente con fraude electoral o en democracia, pues a la derecha no le gusta eso.
porque a la derecha no le interesa la democracia, no le interesa los intereses del pueblo venezolano, no le interesa absolutamente nada a la gente. Lo único que le interesa es que la derecha gobierne, bien sea cambiando la constitución como hizo Alvarito Alparaco Uribe, como hizo Nayib Bukele, y de eso sí no dicen nada, pero Maduro, que se reeligió, ahí sí salen escandalosamente a gritar, a vociferar, a entrevistar familias, a aprovecharse del dolor de muchas familias para usarla como trampolín político. ¿Dónde están las otras familias víctimas de dictaduras de derecha? Pues en el olvido, porque la prensa mediática no va a entrevistar el dolor de las familias víctimas de la dictadura de la derecha. Solo les importa hacer quedar mal a la izquierda, no les importa el dolor de la gente. ¿Qué ventrílocuo estará hablando a través de este títere? Señora periodista, ¿acaso no está usted instigando al delito y haciéndole apología a un golpe de Estado? ¿Acaso no está usted aprovechándose de la situación para hacerse ver como una insulsa opción política a la presidencia de la República? Creo que ya es hora de que se baje de la nube donde la subieron sus amos. Sus amos, los Gilinski y el uribismo, quien le dicen qué publicar en su pasquín día a día, qué chismes filtrar, ni siquiera filtrar, qué chismes inventarse, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto, gente? Lo mismo que pasa siempre. Cuando perdió Trump, vean lo que pasó, todo un show mediático nacional e internacional, se tomaron la Casa Blanca, se tomaron instalaciones gubernamentales, los extremistas de derecha ya en Estados Unidos, eso es lo que buscan. Lo mismo pasó cuando ganó Lula en Brasil, cuando gana lo que no sea extremismo derecha, pues estos candidatos lo que hacen es llamar a los que los apoyaron, a la minoría que los apoyaron, a levantarse en armas, a levantarse de forma violenta, porque así es como ellos están acostumbrados a llegar al poder, exterminando, masacrando, disparando, etcétera, etcétera. Veamos este análisis. Analizamos los números presentados que hace la base, muy acertados, que desmienten a todos estos argumentos de gente que dice que cómo es posible que Maduro obtuviera tantos votos, que es que eso es imposible. María Corina Machado, la ventrílocua del títere Edmundo, que no es capaz de representarse a sí mismo, sino tienen que hablar por él, ¿sí? Es que uno dice, bueno, venga, hombre, si hubiese un candidato decente que se enfrentara a Nicolás Maduro, pues yo sin duda alguna lo apoyo, pero es que Nicolás Maduro se está enfrentando a la candidata de la extrema derecha en Venezuela, que va a venir a favorecer a las familias ricas como ocurría antes de Chávez, ¿sí? Entonces no había mucha opción y el menos peor, en mi parecer, es Maduro. Entonces, este es el análisis para desmentir a todos esos discursos y esas falacias que están rondando en redes sociales. Por el Consejo Nacional Electoral tampoco es que parezcan nada extraordinario. Si uno siguiera las elecciones anteriores, en estas comprobaría que la tendencia en cierta forma se repite. Un índice de abstención bastante alto y un piso tradicional de entre 5 y 6 millones de votos para el chavismo, que es su base. En 2013, después de la muerte de Chávez y con toda la herencia chavista, Maduro ganó las presidenciales con algo más de 7,5 millones de votos y una ventaja de unos escasos 200.000 votos sobre Enrique Capriles. En las regionales de 2017, la coalición gubernamental tuvo 5,8 millones de votos. En 2018, Maduro ganó las presidenciales con algo más de 6 millones de votos y una abstención del 54%. Si bien su piso de roca, como suele decirse, se ha ido erosionando, resulta difícil de creer que lo ha hecho hasta los niveles enunciados por María Corina Machado. Sobre todo porque, como bien apuntábamos aquí, en estos años se ha producido un cambio radical en el padrón electoral que no parece favorecer a la oposición. Según datos de la ACNUR, unos 7,7 millones de venezolanos salieron del país. ¿Cuál es la posibilidad de que salieran justamente los que votan al chavismo y no a la oposición? También, para analizar estos resultados, hay que tener en cuenta los cambios en materia económica y social de los últimos años, ¿verdad? Unos cambios que difícilmente lleven a la gente que se quedó en Venezuela durante todos estos años a castigar a Maduro con su voto. Bueno, la frase Venezuela se arregló se convirtió en una suerte de lugar común que presenta unos datos muy reales, aunque esconde unas realidades que a los progresistas no nos gustaría reconocer por lo general. ¿Cuáles son esos datos reales? Pues que la hiperinflación que definía el día a día del país hace tan solo unos años quedó lejos. La tasa mensual de inflación de Venezuela en marzo
marzo de 2024 se ubicó en 1,4%, la más baja en una década. En 2022, el banco suizo Credit Suisse proyectó un crecimiento de hasta el 20% del PIB. Para este año, 2024, el FMI le proyecta a Venezuela el mayor crecimiento de la región. Y paralela... El mayor crecimiento de la región, estadísticas económicas sobre Venezuela. A ver si tanta derecha extrema que está opinando en redes sociales se tomara la labor de comparar las cifras económicas de Javier Milei, presidente de Argentina, con Venezuela hoy. Está creciendo más económicamente Venezuela que Argentina con el señor Milei, dictadura de derecha. Claramente con esto se experimenta una sensación de seguridad pública inédita para ese país en los últimos tiempos, también en cierta forma debido al fenómeno migratorio. Son todos datos que presentó Maduro en campaña y que están destinados a sumar votos más que a restar. Ahí está. Bueno, acá comparto estos trinos con ustedes y son opiniones que yo también difundo, comprendo, comparto, para que ustedes dejen en los comentarios sus respectivas opiniones. Le dices dictador a Maduro, pero aplaudes a Milei. Le dices dictador a Maduro, pero aplaudes a Bukele. Clamas libertad para Venezuela, pero acá les pides que se vayan para su país, porque odias al venezolano inmigrante. Hipócritas hablando de moralidad. Así más de uno en Colombia. El pensamiento a blanco y negro que tienen algunos los hace incapaces de entender que hay personas que creemos que Maduro es un dictador y le ha hecho mucho daño a Venezuela, pero que también las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos los han condenado a la miseria. Y acá muy bien Diego Rusarín explica, la crisis económica en Venezuela se debe a las sanciones económicas. Esa crisis económica que una vez fue grave, fue debido a esto. Y hoy vemos que esas cifras ya están reducidísimas y que se proyecta un crecimiento económico el más grande de la región para el país de Venezuela. Los dos países con más sanciones del mundo son Rusia y Venezuela. ¿Okay? Rusia tiene 19,000 sanciones. Pero la diferencia es que Rusia sí puede hacer negocios con Europa. Sí. Porque aparte todas las sanciones las pone Estados Unidos. Nadie más pone sanciones económicas. Estados Unidos pone las sanciones económicas. Pero Estados Unidos lo que te dice es, te pongo una sanción económica y le dice a todos sus partners comerciales que están prohibidos de hacer negocios contigo. Entonces no es que no pueda hacer negocios conmigo Estados Unidos, es que nadie que haga negocios conmigo puede hacer negocios contigo. Sí. Entonces la diferencia es que Rusia tiene 19,000 sanciones, pero puede abrir cuentas de banco en Europa. Y después de Europa, pues ya se filtra al resto del mundo. Pero nada más es como un pasito extra en donde pierde un chingo de competitividad, porque el tipo de cambio, el euro, pero luego después del euro, pues puede pasar a otros lados. Entonces no se siente tanto las sanciones. Pero países como Cuba y Venezuela no pueden abrir ni siquiera cuentas de banco en Europa. O sea, no pueden comerciar con el resto del mundo. No pueden. Sí, está bien, cabrón. ¿Y por qué esto es importante? Porque la gente va a decir, pues nunca quería ser socialista. Y por eso estos idiotas les tengo que volver a explicar la diferencia entre metamodo de producción, que es la categoría temporal de mercado, que se tiene que pensar en milenios, y el modo de producción, que es la propiedad privada de los medios de producción, que se piensa en periodos históricos dialécticos. Entonces, como el metamodo de producción sigue siendo intercambiamos cosas para sobrevivir, si a un país le dicen tú no puedes cambiar cosas con nadie, y ya se hizo la División Internacional del Trabajo, pues vas a pasar por un periodo de miseria terrible, pero terrible. Pues si la economía socialista es tan mala, según los liberales, pues déjenos que fracasen solos, güey. O sea, ¿por qué poner bloqueos? Es absurdo el pensamiento y la manipulación mediática, y este video también tiene su objetivo, desmentir toda esa desinformación y esa basura mediática que están difundiendo no solo medios colombianos, sino medios afines al poder, a las élites mundiales, a los ricos, a las familias ricas, que son los dueños de esos mismos medios de comunicación y que no les conviene que exista otra cosa diferente a gobiernos que les sirvan a esos intereses de los mismos ricos. Entonces, gente, a compartir toda esta información. Muchas gracias a quienes vieron el video completo. Por favor, difúndanlo. La prensa tradicional no va a hablar de esto. Están llamando a golpes de Estado contra Gustavo Petro, algo que no tiene nada que ver. Están desesperados en su intento de recuperar la presidencia. Pero acá estamos, medios alternativos de comunicación, para evitar eso, para mostrarles a ustedes con cifras, con datos contrastables, la verdad de las cosas. Y bueno, a ustedes dejen sus opiniones, comentarios, su me gusta ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, un abrazo, les quiero mucho.